Hola María José, hola lectores, hola pantalla de mi computador, hola computador, hola cosas. Me gusta empezar esta conversación saludando no solo a las personas, sino a las cosas. Y los que han leído a María José Ferrada, a nuestra invitada de hoy, seguramente entienden por qué. Los que no, paciencia, hoy lo van a entender. Hoy en la Filbo estamos con una autora de Chile, María José Ferrada, que con sus poemas y sus libros me ha acompañado en muchos momentos de la vida. Siento que al leerla me he asomado a los misterios del mundo o a las visiones fantásticas, como las llama ella en uno de sus libros, publicado por Tragaluz en Colombia. Pero primero, para saludar a María José y para empezar a hablar sobre su trabajo y para que todos la conozcan mejor, yo quiero contarles que en uno de sus libros de poesía, uno de los más recientes, Cuando fuiste nube, hay una invitación que a mí me fascinó porque me transportó a las noches de iba a decir de mi infancia, pero no, no son solo las noches de mi infancia, son las noches más profundas de mi vida, me transportó este poema. Tal vez María José, tú ya sabes de cuál estoy hablando, tal vez no. El del monstruo. Sí. Y dice así: busca al monstruo que vive debajo de tu cama y dile que te hable de la oscuridad. El mío me dijo que era un trozo de la noche, un rectángulo que los monstruos llevan en su morral. Fue nuestra primera y única conversación. Desde entonces me asomo de vez en cuando a mirar. Y lo veo sujetando con sus manitos de monstruo su pedazo de cielo negro, confiado, como si la oscuridad brillara, como si también la oscuridad fuera una lámpara. No sé si lo leí bien porque estaba muy Lo nerviosa leíste, lo leíste. por estar Lo leíste contigo. mucho mejor que lo habría leído yo, Isabel. Así que muchas gracias por esa presentación tan bonita y por estar aquí hoy día conversando conmigo. Es una alegría para mí gigante. Muchas gracias a ti. Yo creo que es una alegría y un alivio y una compañía para todos tus lectores en Colombia y en el mundo, porque nos pueden estar mirando desde donde quieran, y para todas las cosas que nos oyen. Yo empecé por caprichosa, empecé por aquí, porque este no es el primer poema del libro, no es el comienzo del libro, este es el tercero. No sé si lo pueden ver bien, pero Cuando fuiste nube es un libro de poesía ilustrado, y después vamos a hablar de las ilustraciones y de qué tipo de libro es. Pero Cuando fuiste nube se ganó en 2018 el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños, que lo entregan en conjunto la Fundación para las Letras Mexicanas y la editorial Fondo de Cultura Económica, que publica el libro, ¿no? Y yo quería abrir la conversación con este poema. Ya sabemos que la imagen del monstruo de la cama está en la literatura y está en los libros dirigidos a los niños. Pero María José hace algo diferente con eso y por eso me interesó empezar con este poema. Intercambias la luz y la oscuridad y piensas en la geometría de la oscuridad, te imaginas espacios. Y además, en el poema hay una voz, la voz de la autora, yo siento que es la voz tuya, que le habla al lector como si lo acompañara, como una compañía. Y me interesa mucho que hoy pensemos en la compañía. Además, ahora que estamos cada una sola, pero no lo estamos. Entonces, el poema que les leí, pienso que es como si estuviéramos juntos, lectora y autora. Y quería preguntarle a María José, ¿de dónde salieron estas voces? Pues que nos cuentes un poco cuándo escribiste este poema, ¿de dónde salieron estas voces? La voz que nos habla a los lectores, que nos acompaña, la voz del monstruo, y de ahí podemos pasar a pensar en otros poemas que están en este libro y en otras voces que están en este libro,
Y decidí empezar por aquí porque es uno de mis libros favoritos de María José. Es nuevo, salió hace 2 años, pero a Colombia llegó más o menos el año pasado. Entonces te entrego la palabra, querida María José, y estoy muy feliz de oírte y ir completando lo que conozco de ti con lo que no conozco. Creo que los lectores también. También, yo también estoy feliz porque tu lectura es muy bonita, Isabel. Es lo bonito que tiene la poesía que se completa, yo creo, tanto con la lectura de... Es uno de las formas, creo, que más se deja completar por el que la recibe. Entonces, se presta muy bien para lo que tú dices, que es como para acompañarnos. Yo también he pensado mucho en eso este tiempo, en la necesidad de acompañarnos y en la posibilidad de la poesía y otras formas de arte de, de volverse compañía, de volverse cuidado, de, de ayudarnos en eso. Entonces, este libro específicamente, yo lo escribí pensando en cómo el adulto cuando le cuenta cosas a un niño chiquitito o a una niña chiquitita, a medida que va construyendo la historia, también se va volviendo un poco niño. Me interesa mucho eso porque creo que lo hice también haciendo como una revisión un poco de lo que había significado para mí, lo que ha significado escribir cuentos para niños. Yo ya llevo como 15 años escribiendo cuentos para niños y niñas. Entonces, ya como que puedo evaluar cómo eso me ha transformado, me ha acompañado, me ha enseñado cosas. Y, y uno de los aprendizajes más bonitos para mí tiene que ver con ese permiso que me da para yo también ser niña. Y porque si el adulto está queriendo comunicarse de verdad con el ser más pequeño, necesariamente va a tener que llegar a esos espacios, va a tener que recurrir mucho a esos espacios. Entonces, esto es un trabajo que me ha obligado mucho a visitar esos lugares de mi propia infancia que están en mí. Y eso es una cosa que yo agradezco de mi trabajo. Específicamente el monstruo fue pensando, yo soy súper miedosa, Isabel. Y cuando niña era más miedosa todavía. Entonces, de repente pensé, pobre monstruo, que lo hemos cargado con tantas cosas, el monstruo de la oscuridad, como, pero pobre, igual tal vez es una presencia, también el miedo es una presencia dulce con nosotros porque nos ayuda, por ejemplo, a estar alerta, ¿cierto? El miedo, los monstruos de los libros nos enseñan cuando somos niños, como por ejemplo a no ser tan confiados. Ese tipo de cosas que cuando eres niño igual uno tiene una ingenuidad que bueno, tiene que ser un poco por los adultos, un poco del grupo. Hay que hacer cierta advertencia y para eso utilizamos mucho al monstruo de la oscuridad, al lobo, al personajes que están cargados de ser los malos un poco de la película, en este caso de la película oscura, pero que al final son súper generosos, porque son los que asumen un aspecto como feo que podría dar miedo para enseñarnos algo. Entonces, en ese sentido, todos los personajes más feos de la literatura al final tienen una belleza muy grande, una generosidad muy grande. Sentido la imagen del monstruo a mí me gusta mucho y me lo imagino dulce en su fealdad. Y yo me imaginé al monstruo dulce y me lo imaginé haciéndose pequeño y pensé mucho en la escala, en los problemas de escala que están en todos tus libros. Después les voy a contar a los lectores sobre un pájaro gigante que hay en un libro de María José. Pero volviendo a Cuando fuiste nube, hay algo que a mí me fascina y en parte
uno de los temas de los que me pidieron que hablara contigo era el problema de las cosas, lo que nos dicen las cosas, o como lo has dicho tú otras veces, el lenguaje de las cosas, o las cosas pequeñas. Y en este libro, en Cuando fuiste nube, la primera invitación que tu voz adulta, esta voz de la que nos estás hablando, la primera invitación que esa voz adulta le hace al niño, que puede ser cualquiera de nosotros, es a que mire entre las cosas que están en la mesa del desayuno, en esa mesa que describes con la miel y el café y la azucarera o el azucarero, el pan. Y me recordó mucho todo lo que nos imaginamos cuando éramos niños, pero también ahora, toda la vida que le damos a los objetos, a las cosas. Y alguna vez creo que tú dijiste en otra conversación, me pareció oírte decir que si no fuera por nuestra capacidad de animar las cosas, de darles una vida a las cosas, nunca habríamos jugado con piedras, por ejemplo. Nunca habríamos imaginado que las cosas podían y pueden y son, podían ser más que cosas, ¿no? Que hay una vida de las cosas. Entonces quería que aterrizáramos un poquito ese animismo, no sé, animismo para todos los que nos oyen, sí, pensando en imaginar que las cosas nos pueden hablar, se podrían mover de donde están, podrían tener una vida propia que no conocemos, pero no por eso no existe. Tal vez esa es la invitación de la poesía o de la poesía que a ti te interesa. Sí, a mí me gusta mucho esa parte, el animismo, que es esta capacidad, ¿cierto?, de las cosas, de tener una vida, de tener una especie de pequeña como alma, eh, que se va desarrollando también en relación a los vínculos que nosotros mismos establecemos con ella. ¿Mm? Eh, y de nuevo vuelvo al tema de los niños, mirándolos jugar, yo como que pude entender un poco cómo eso funciona, cómo el poder que tiene eso. Porque un niño es capaz de jugar con una caja y estar mucho rato pensando que esa caja es un auto, por ejemplo, si se mueve, o un tren. Pero una imagen que yo siempre uso es la de poner 3 sillas y armar un tren y viajar, ¿no? Con eso. Pero fue el filtro que está en nosotros, o nuestra capacidad de abrirnos a oír otras posibilidades de esas sillas, de esa caja, en el caso de que fuera un autito, lo que imaginamos, y que viajáramos ya en una escala más pequeña dentro de la caja. Es nuestra propia capacidad de abrir un poco los oídos a otras cosas que ¿por qué no van a ser posibles? ¿Mm? Eso hace que tengamos también una relación más intensa con la realidad, yo siento, porque no es algo que me viene dado o impuesto, sino que es algo que interactúa conmigo, la realidad. Yo también voy jugando con ella, la voy como si fuera una plasticina, la voy acomodando, y puedo viajar sin moverme porque tengo esa plasticidad. Al contactarme, y darle a la silla la posibilidad de tal vez abrirse y contarme su sueño, que sea ser un asiento de tren. ¿Mm? Creo que eso nos abre mucho las posibilidades de estar en los espacios, pero también sin que esos espacios nos determinen tanto. Yo pienso mucho en cuanto nos determinan porque como trabajo mucho con niños, pienso en cuánto nos determinan eh, las condiciones, desde lo físico a la familia que nos tocó,
a los profesores, a los compañeros, y cuánto de nosotros también está en que eso, en lo que haga eso a nuestra vida. Ujú, Y lo mismo es con los objetos, yo creo que tiene que ver con una relación más intensa también con lo concreto. A veces pensamos que, no, que la relación con lo concreto está destinada a ser muy superficial y que las cosas del espíritu son las que no se pueden nombrar, pero no necesariamente. Yo creo que podemos establecer preciosas relaciones con cosas concretas. ujú. Y pasa por mirarlas, por ejemplo, la taza que imagínate si no estuviera, cómo me tomo el café, que es tan importante, eso mismo, que es tan Sí. importante, cómo me lo tomo con la mano, pero me quemo. Entonces, como de cosas así de sencillas que yo puedo estar agradecida de mi taza. Y ya esta actitud Sí, de agradecimiento creo que puede mejorar algo de sí, nosotros. eso me hace pensar en una pregunta, lo que me estás diciendo me hace pensar en una pregunta. Esta pregunta no es mía, me la hicieron, la pregunta la hizo una amiga mía que tiene 10 años Ujú. y que estaba en Espantapájaros hojeando este Ujú. libro conmigo y llegamos al séptimo poema, que no sé si, creo que no lo voy a leer completo porque la pregunta se trata de otra cosa, pero el séptimo poema empieza con alguien que mira por la ventana y ve peces atravesando el cielo, pero mi amiga que estaba leyendo el libro conmigo no sé si se puede ver la ilustración, bueno, voy a acercarla un poquito así me tape la cara, y ella me preguntó, pero un momento, explícame si la caja bueno, porque en la ilustración hay un chico mirando, hay un chico saliendo de una caja. Me dijo, puedes preguntarle por favor a María José, porque yo le conté que tú y yo íbamos a tener una conversación. Me dijo, tú le puedes preguntar si ella se refiere a que una caja puede ser una casa. Y después me dijo, porque es que yo no tengo una casa propia, porque yo vivo entre la casa de mi papá y la casa de mi mamá. Pero entonces estaba esa pregunta de ella de qué podía ser una casa. Después podemos hablar un poco de quién hace la ilustración, porque me imagino que parte de tu respuesta para mi amiga es que la ilustración no la hiciste tú, entonces la imagen de la caja va por otro lado, pero me pareció una buena pregunta. Y como estás hablando de los espacios, creo que podríamos hablar un poquito de Ujú. qué es también la casa en la infancia y qué es asomarse por la ventana. Ahora muchas personas nos estamos acercando al mundo por las ventanas de las casas en las que pasamos tanto tiempo. Este poema es anterior, no lo escribiste en cuarentena, lo escribiste antes, pero ¿qué le contestarías tú a mi amiga? Ujú. Bueno, gracias a tu amiga primero por su pregunta tan buena. Em, Efectivamente, creo que la mejor casa es una que uno pueda, que uno lleve por dentro. ¿M? Porque la casa de afuera, como hemos visto en este tiempo tanto, siempre se puede romper, siempre se puede desarmar. Aunque sea firme, aunque sea bonita, puede venir algo y la casa se desarma. Pero la casa de dentro, como va creciendo junto con nosotros y se va construyendo de a poco con los recuerdos que tenemos, con las cosas que nos gustan, con también las cosas a las que le tenemos miedo, todo eso va quedando en nuestra casa de adentro. Pero como nos conoce tanto, nos protege también. Entonces yo creo que los cuentos, los poemas también ahí hacen un gran trabajo en hacer que esa casa sea abrigadita, que sea una casa a la que podemos recurrir siempre, porque nosotros siempre estamos con nosotros. Entonces, cuidar esa casa tanto como cuidamos de nuestros juguetes, de nuestros libros, de las cosas de fuera, digamos, es importante porque eso lo vamos a llevar siempre, e incluso cuando seamos viejitos, yo creo que a mí me ha pasado con los viejitos que me ha tocado ver,
mi abuelito, vuelven a ese tiempo de la infancia, vuelven mucho a los primeros tiempos de construcción de esa casa, a esas habitaciones que recorrían cuando eran niños, esos paisajes, y eso quiere decir que es una casa, cuando ya ellos se están despidiendo de la casa física, es una casa a la que vuelven mucho. Entonces, por ejemplo, conversar también es una forma, contarnos cosas, ¿no? Descubrimientos, historias, recuerdos, hace que compartirlos con otros, hace que nosotros mismos vayamos como amoblando esa casa. Observar también, mirar nuestro paisaje, nuestra calle. Hay muchas imágenes cuando fuiste nube, hay muchas imágenes de la casa y yo cuando lo estaba mirando en Espantapájaros con los niños, miraba por un lado las ilustraciones, pero también los poemas están creando distintos espacios. Entonces me gusta mucho lo que tú nos estás contestando a todos. Había preguntas aún más difíciles en este libro, como preguntas, por ejemplo, sobre los fantasmas, y las nubes. Ya nos vamos a meter en eso, pero antes yo había prometido, eh, hay personas a las que les importa mucho saber qué tipo de libro es este libro, qué está pasando en este libro. Eh, bueno, y a veces creo que cuando estamos más, es decir, perdón, no, lo que quiero decir es que hay personas que están muy interesadas en clasificar los libros, darles categorías, ponerlos en lugares. Hay libros que desafían un poco esas categorías. Creo que son de tus libros favoritos de escribir y quizá de leer. Entre más difícil sea de clasificar, mejor. Y otra pregunta que me habían hecho sobre tus libros, que es una pregunta de la que tenemos que salir de esta pregunta, es decir, la tenemos que poner sobre la mesa para que María José nos la conteste y ya podamos seguir avanzando. Y alguien me preguntó, pero si esto es poesía, ¿por qué no rima? Y yo sé que esa pregunta seguramente te la han hecho muchas veces, pero me gustaría en este caso que nos dieras una respuesta que nos acompañara, una respuesta que nos acompañe a leer poesía. ¿Te Ujú. animas a intentar la Sí, respuesta? Y después vamos a claro. hablar más sobre libros y tipos de libros. Sí, es una respuesta difícil, o sea, una respuesta, una pregunta difícil, como tú bien dices, porque creo que la poesía, bueno, al momento de escribir poesía, es muy importante que uno escuche su propio ritmo, porque la poesía es una forma rítmica, básicamente. Y mi ritmo, no sé por qué, no es rimado. No tengo como otra explicación que seguramente mi respiración, que tendrá que ver con la educación del oído que yo tengo, que es una educación que se forma. Yo tenía padres que leían poesía en voz alta, tuve esa suerte, pero no poesía para niños, leían la poesía que le gustaba a ellos, Pablo Neruda, ese tipo de poetas chilenos, como ese tipo de poesía, pero sí había una sonoridad que yo reconocía, pero que no era rimada. Creo que ahí quedó esa posibilidad de que la poesía podía ser también, si bien siempre se sostiene fuertemente en el ritmo, podía no rimar. Ahora, eh, es muy importante también la poesía rimada. Es una, porque es la forma en la que llega a nosotros la tradición. Y eso también yo he aprendido a hacerme amiga de eso. Me costaba mucho. Porque claro, al principio mis poemas eran, sobre todo como tú bien dices, esa gente que le gusta mucho clasificar, la literatura infantil tiene, pareciera una necesidad de clasificación mayor que otras literaturas. Y mi trabajo no lograba que nadie lo publicara porque como era poesía y no rimaba. Entonces, eso genera en mí como mucho, generó en mí como un rechazo a la poesía rimada. Yo decía, no, porque no toda, que con el tiempo yo he ido reconociendo que también es una forma importante y efectivamente eh, eh, es una forma que te enseña mucho, que te da el límite, te da una cierta plasticidad también, que eso Ujú. es bonito.
pero, pero creo que no escribo rimado por la misma poesía que yo escuché cuando era niña. Es una muy buena respuesta. Muchas gracias. Teníamos que salir de esta pregunta. Y ahora, esta pregunta nos lleva a pensar que así como las cosas tienen una vida propia y toman decisiones, a veces las cosas. Ahora, de hecho, mientras estabas hablando, se cayó un libro aquí de mi repisa, cayó así. Creo que era una protesta contra Contra nosotras. la clasificación. Sí, se cayó así. Yo no quiero estar en un lugar, yo quiero estar donde yo quiera. Bueno, entonces se me cayó un libro, me asusté un poquito, pero estaba pensando si, no sé si esta es una pregunta muy loca, pero creo que me la van a volver a hacer en Espantapájaros. Si tú sientes que los poemas te hablan, cuando tú estás escribiendo un poema, el poema te habla, te dice cómo escribirlo, porque además me hablas del oído, bueno, tengo puestos mis audífonos a propósito de cosas que Que te hablan. me hablan, entonces cuando tú nos hablas del oído, y creo que esto es muy importante en Chile y por eso tienen tantos poetas y tan buenos, los poemas te hablan y te dicen, te cantan, te dicen cómo escribirlos, se comunican contigo. ¿Qué nos puedes contar de eso? Mm, sí, qué bonita la pregunta. Sí, yo como me he dado cuenta sobre todo escribiendo narrativa, que yo escucho mucho la historia. Para mí es muy importante, más que pensarla, escucharla. Si hay un primer plan, por ejemplo, hay una primera como visión de la maravilla que es la lámpara, por ejemplo, ¿cierto? Esta cosa que alumbra como tan pequeña, como una especie de insecto. Es como una cosa como muy impresionante si uno la mira fuera de contexto, o se desacostumbra a mirarla, pero a partir de ahí yo voy escuchando lo que esa imagen me dice. Y me doy cuenta, es muy notorio, escapando un poquito de la poesía, cuando he escrito narrativa, que los personajes, y me demoro mucho en escribir porque los dejo mucho, que como que se explayen un poco, y los conociendo, y los escuchando. No están como un poco bajo mi dominio, sino que van a aparecer como si se manifestaran, ¿no? Como algo así. También tienen su vida propia. Sí. Bueno, yo les voy a contar después sobre la novela Cramp de María José Ferrada, que espero que muy pronto se consiga en Colombia. Me parece que todavía no la han editado en Colombia. Antes de seguir hacia otros lugares, como yo les había prometido que les iba a contar, este libro lo ilustró Andrés López. Las ilustraciones son preciosas y de verdad le sacan a cada poema otro significado, otro sentido, quiero decir. Por eso además los lectores y las lectoras terminan preguntando cosas que quizá no estaban en el poema, pero estaban en la imagen de donde salía el poema. Es decir, estaban, por ejemplo, en esa lámpara que el monstruo sostiene, que en realidad no es una lámpara, sino que es un pedazo de oscuridad. Entonces, creo que igual es importante hacerle un homenaje a Andrés, a quien no conozco, pero tú nos vas a contar todo sobre él, sobre cómo fue el proceso. Tú escribiste primero y él lo ilustró. Eh, Él, claro, lee los poemas y me imagino que él crea sus propias imágenes, que a su vez son un poema, son como un poema visual. A mí, por ejemplo, me fascina y después voy a querer que María José nos lea en su propia voz el poema de los astronautas, que es espectacular, o el que tú elijas. Pero claro, ahí se pueden dar cuenta de que la imagen también se toma la página, se adueña de la página. Y como este también esta es una feria del libro y estamos celebrando el libro todo, objeto completo. También hablemos de las ilustraciones y el ilustrador. ¿Qué nos quieres contar? Sí. Pues, encantada te cuento porque Andrés, además de ser un tremendo ilustrador, es mi amigo. Entonces,
sí que yo no tenía, como esto era un concurso, yo no tenía mucha decisión sobre quién ilustraba y generalmente esa decisión yo se la dejo al editor. No es Ujú. algo que yo mm, prefiero no meterme tanto en eso, porque creo que, por ejemplo, en el caso de Cuando fuiste nube, Andrés descubrió otra cosa del libro, una cosa que ni siquiera que yo pude leer después de que él la había visto, que era la presencia de especie de fantasma que atraviesa todo el libro. Que después yo me di cuenta, claro, estaba en el momento en que yo escribí el libro también, pero, pero hay cosas que van quedando que uno no se da cuenta. Y Andrés sí la vio, porque es una persona, además de tener una técnica muy bonita, es muy sensible. Eh, entonces él cuenta como la presencia de ese fantasma que es la voz que le acompaña al niño sin estar, sin estar físicamente, sin estar presente, pero hay una compañía, él fue el que la descubrió. Y toma mucha presencia a partir del espacio vacío que él va dejando, una silueta blanca que atraviesa todo el libro. Yo nunca hablé con Andrés del libro, porque no me gusta hablar, porque tal vez si yo le hubiera dicho, no, yo pensé para esto una casita, que la lamparita fuera de tal forma, hasta ahí llega el proceso creativo de Andrés, que es muy Sí. intenso. Entonces, sobre todo cuando está empezando los procesos creativos, creo que es muy delicado opinar. Es distinto cuando ya está completo o muy avanzado y uno... Pero ahí hay un acto de confianza que siendo él para mí era más fácil. Pero yo quedé muy contenta porque, claro, descubrió cosas que yo no sabía y que abren nuevas preguntas y nuevas lecturas al libro. Claro, me fascina que hayas puesto el tema del fantasma. Me parece también loquísimo que él se haya dado cuenta de que en el libro había un fantasma y que tú no lo supieras, porque al leer los poemas yo también veo al fantasma. Y pues quería preguntarte si, ya que estamos hablando de esto, además sí veo la luz blanca por todas partes, pero ya que estamos hablando de esto, ¿te gustaría, por favor, con tu acento, tu voz, leer el poema 15, que a mí me parece bellísimo y creo que es un contrapunto con el poema que leí yo, el del monstruo? No me va a salir tan bonito como te salió a ti, Isabel, pero No, te lo va a voy a salir leer, hermoso. ya que estamos hablando del fantasma. Mi fantasma, blancura, algodón, nube minúscula, apareció de la nada en mi bolsillo. Los primeros días intentó asustarme. Pequeñas manos que se estiraban, carreras por mi escritorio. Estuvo en eso una semana, mi fantasma. Blancura, algodón, nube minúscula. Y al ver que no lo lograba, se cansó. Creo que hasta se enojó un poco conmigo. En señal de paz, le dejé un dedal con té, migas de galleta. No los probó el primer día ni el segundo, pero al tercero se acercó, sigiloso. Primero un sorbo de té, luego una miga de galleta. Han pasado los años y creo que nos hemos hecho amigos, mi fantasma y yo, blancura, algodón, nube minúscula. Cada día a las 5 de la tarde sale de mi bolsillo puntual y bebemos el té, compartimos las galletas. Hermoso, divino, me encantó. Muchas gracias por leernos. Bueno, esto es Cuando fuiste nube de María José Ferrada. Se consigue, espero, en todas las librerías de Colombia y en las que no, se los pueden pedir a la editorial. Entonces, todos los que estén interesados, ya saben, Cuando fuiste nube. Es esto. También quería hablar un poco, bueno, tú pusiste el tema de tu narrativa, de tu obra de narrativa. Hay una historia que alguna vez te oí contar y tenía que ver también con la decisión de hacer una novela ah, relacionada con tu vida, con la vida de tu padre, que era vendedor viajero, que iba por distintos pueblos vendiendo algunas cosas, ¿no? Yo me leí Cramp y uno
de los detalles que más me gustó y que me hace pensar también en tus poemas y en la escritura para niños en general, pero también para humanos, sí, para todos, tenía que ver con la atención a las pequeñas tuercas, los tornillos, los objetos de ferretería de los que está hecho nuestro mundo. Nuestras cosas están hechas de tornillos que se ajustan uno con otro. Nuestra vida también, de alguna forma. Pero bueno, Cramp es una novela bellísima. Ahora que hemos hablado de qué libro es para quién, Cramp no es convencionalmente un libro para niños, para nada, todo lo contrario, es una novela de adultos. Creo que va a salir en España con MC ahora. No, salió Con, con Alianza en España hace un par de sal- años. Mm, ok, sí, y también está traducida al inglés. Ahora viene una segunda novela tuya, que también es una novela de adultos. pero también como tú dices, como un poco adultos, pero también está contada por un niño. Es para adultos, pero también puede perfectamente, o sea, no para tal vez un niño de 6 años, creo que no, que es muy, muy pesado, pero sí, adolescente puede leerlo perfectamente. Sí, entonces, bueno, ya les hemos contado que María José tiene libros de poesía, ha ganado premios de poesía, también tiene libros de narrativa. En los libros de narrativa hay una mirada del, para no llamarlo infancia, lo voy a llamar el comienzo de la vida. Hay una mirada que viene del asombro, de la atención a los detalles. Entonces recuerdo que la narradora de Cramp, que es una narradora como un punto de vista infantil, es una niña que piensa en estos tornillos y piensa en las ferreterías, en los lugares donde venden los tornillos, en cómo está construido el mundo. Y esa narradora me recordó también a este otro libro que se llama Las Visiones Fantásticas. En Colombia lo conocí publicado por Tragaluz, una editorial antioqueña, ilustrado por Amalia Restrepo. Y en Las Visiones Fantásticas, yo a ustedes les había hablado de un pájaro gigante. El pájaro gigante es la ilustración, por supuesto, pero el pájaro gigante es el contrapunto del pequeño Dios o el Dios pequeño que habita en nuestro jardín. Y entonces Las Visiones Fantásticas empieza así, también de este voy a leer el comienzo y después nos vamos a sumergir. De hecho, me encantó la dedicatoria también, lo dedicas a la voz de mi madre, raíz y galleta de miel. Y el libro empieza. Mamá nos había enseñado a ver al pequeño Dios que habitaba en nuestro jardín. Y para eso deben quedarse muy, pero muy quietas, decía con voz de cantar. La voz de mamá como vuelo de mirlo o galleta de miel, y el Dios pequeño sentado sobre las hojas de cedrón o dormido dentro de un durazno. Así empieza. Ya habíamos hablado de las cosas y lo que hay adentro de las cosas. Ahora cuéntanos un poco de los dioses pequeños o el Dios pequeño y de dónde salen estas búsquedas y esta búsqueda poética de este libro, que creo que es para una etapa de lectura después de cuando fuiste nube, ¿verdad? Como si Sí, sí. fuéramos a clasificarlo, que no lo queremos clasificar porque se me seguirían cayendo los libros de la biblioteca y no quiero, pero si lo fuéramos a clasificar, tiene una complejidad, creo, un poquito mayor pensar en esto. Sí, ¿Cómo sí, lo yo ves también tú? creo. Sí, sí, creo que cuando fuiste nube, perfectamente lo puede leer alguien que todavía no sepa leer. Sí, o sea, puede contarse a alguien que no sepa leer. Creo que las visiones fantásticas puede tener algunas cosas un poco abstractas, bueno, como un dios pequeño, que aunque sea Ujú. pequeño, sigue siendo un dios. Sí. Entonces, que cuando todavía no despega mucho el pensamiento abstracto, puede ser algo lejano. Ujú. Creo que sí. No como también lo mismo que dices tú, no, no me atrevo tanto a clasificar, pero sí es un poco más abstracto. Y por ahí ya la edad un poquito mayor.
además es un poquito más nostálgico. Mira y piensa un poco más en el cuerpo, habla muy anclado en los misterios del presente, ¿no? Entonces siento que aquí hay un viaje pasado diferente. ¿Tú crees, María José, pues, qué es más importante para un escritor? Eh, ¿Aprender a mirar, aprender a observar o aprender a oír y a escuchar? ¿Y por dónde viene? Porque además, claro, escribir poco tiene que ver con la maestría y el oficio de escribir. En la escritura que tú haces tiene mucho que ver también con acercarse al mundo, ¿no? Mirar, oír, escuchar. ¿Qué es más importante y cómo trabajas eso? ¿Qué es más importante si escuchar o, como tú dices, la técnica y eso no me importa tanto? Sí, Pero entre escuchar y mirar, mirar. creo que porque yo soy más dada a mirar, creo que trato de también, me doy cuenta de lo importante que es escuchar, porque eso he tenido que aprenderlo. Mm, pues, tal vez porque durante mucho tiempo fui hija única, estaba acostumbrada a hablar, interrumpir, y me gusta escucharme a mí misma, pero he tenido que aprender a, porque el escuchar también tiene que ver con capturar diferentes tiempos. El tiempo de los demás no es el mismo de nosotros, el tiempo de cuando te cuenta un relato alguien que es muy viejito, es distinto o como te lo cuenta alguien que es joven y que es nervioso. Me gusta a mí capturar esas cosas para los libros. Como alguien que es muy acelerado y te cuenta, habla de una edad también, habla de... Entonces creo que imposible escribir sin escuchar eso. Si no te llama la atención esos cambios de tono, difícilmente quedarían todos los personajes iguales o todos los poemas muy parecidos. Em, Así que si bien mirar se me da muy natural, y tanto que cuando era niña o en muchas fotos están todos mirando la cámara y yo estoy mirando otra cosa, como que estuviera mirando algo que está en el suelo. Eh, pero escuchar he tenido que aprender porque me he dado cuenta que es muy importante y que tal vez incluso más importante. Por un segundo se fue la conexión y me pareció también muy simbólico, pero me acuerdo de, bueno, este es, según lo que investigué, Un Mundo Raro, es, si no el primero, uno de tus primeros libros publicados oficialmente por una editorial, porque antes habías hecho cosas propias. Pero Un Mundo Raro es el primer libro de María José que se publica y me parece interesante que digas que tuviste que aprender a oír porque uno de los personajes de Un Mundo Raro, que son esta serie de niños, en Un Mundo Raro hay varios niños y cada niño tiene algo raro, para repetir la palabra del niño. Uno de ellos es Juan, que puede oír incluso a la harina con la que se hace el pan. No solo oye a los pájaros, no solo oye a las personas, sino que oye a la harina con la que se hace el pan. Hay una hay una constante en los libros de María José, ya hemos hablado mucho de que sí, las cosas nos hablan solamente si estamos dispuestos a oírlas, ¿no? Porque si no, las podríamos ignorar y una taza es una taza, ahora que hablábamos de la taza. Pero también hay algo muy bello en la infancia que tiene que ver con la capacidad de oír lo que nos dicen las cosas, tiene que ver, quizá, te voy a lanzar esta pregunta, tú me dices, tú estabas hablando de ser hija única antes de que naciera tu hermano, que es bastante menor que tú, ¿verdad? Me parece. 15 años. Eh, 15 años menor que tú. Entonces, claro, desde que naciste hasta que tuviste 15 años, fuiste hija única y quizás las voces que más te acompañaron en el juego dentro de la casa fueron las voces de la taza, el pan, la miel, el azúcar. Entonces quería que habláramos un poco de la infancia o el comienzo de la vida como un momento de buscar voces. Uno necesita voces, necesita conversaciones y a veces las voces
de los adultos no bastan, ¿no? Porque hay cosas que no nos va a decir mamá, hay cosas que no nos va a decir un adulto y que en cambio las cosas no las pueden decir. Entonces, si pudieras conectar un poco esa experiencia de la que hablabas, de tu vida, pero también con el juego, con el lenguaje y con las palabras, y ser poeta ahora, creo que sería lindo escucharlo. Y para todos los que nos están viendo y son hijos únicos o están un poco solos. Bueno, es que el hijo único tiene eso, que es solitario. Y yo pasé mi infancia en Temuco, eso queda en el sur de Chile, donde también el invierno era, bueno, ahora ha cambiado un poco, pero era bien frío y lluvioso. Ujú, Entonces había un momento en que ya no podías salir a jugar afuera con tus amigos y tenías que quedarte adentro. Y ahí yo creo que yo me entretenía mucho sola, escuchando como, bueno, inventándome juegos, inventando eso del tren. Me acuerdo haberlo hecho muchas veces, de las sillas, y hacía una maleta y la ponía al lado, y como haber disfrutado de mi soledad de niña. Mm, ujú, Creo que, y agradezco que los adultos hayan sido respetuosos de eso, que no hayan estado tan obsesionados con que yo me estuviera riendo todo el tiempo, con que estuviera haciendo cosas, sino que yo pasaba un buen rato del día sin hacer nada en la tarde y ahí descubriendo un poco cómo funcionaba el mundo, y creo que esa fue una etapa muy, muy importante para mí. El aburrimiento de esas tardes fue importante, porque me ujú, aburría, me acuerdo, y había que ya inventar otra cosa porque yo misma me había aburrido, pero todo era sola. Entonces eso fue muy, muy bueno para mí. Yo creo que ahí yo empecé como a, bueno, y en ese mismo tiempo yo descubrí la escritura, yo aprendí a escribir. Entonces ya fue como un amor inmediato por la escritura, porque yo me acuerdo como las tareas de los otros ramos, de matemáticas, de eso, a mí me tenían que decir varias veces cómo oye la tarea. Pero la de lenguaje yo la hacía, la rehacía, una vez que la tenía hecha se la leía a mi mamá, se la leía a mi papá, y las otras como que no importaban, no existían. Entonces fue como un descubrimiento que yo tenía esos diarios de vida, que tenían esas llaves, como eso, también ahí fue una compañía muy importante. ujú. Bueno, y ahora voy a hablar de otra cosa diferente, pero me hiciste pensar, es que me hiciste pensar en muchas cosas. Y uno de los temas de conversación siempre en estas ferias del libro y en estas conversaciones, cuando hablamos de literatura, de lectura y del descubrimiento de la literatura en la infancia, siempre hablamos, bueno, casi siempre hablamos de la escuela, para bien o para mal, de la escuela, del colegio, de los profesores, de las clases. Tú estás hablando de las tareas, de la tarea de lengua. A mí también me encantaba hacer la tarea de español, nunca me tuvieron que pedir que la hiciera. Pero claro, quería preguntarte porque tú también trabajas a veces, visitas colegios, trabajas directamente con niños o en talleres. Eh, Hemos oído muchas veces, los que trabajamos en esto, hemos oído a veces que el colegio mata la creatividad y bueno, hasta cierto punto podemos preguntarnos si eso sucede, pero también creo que en el colegio hay muchísimos espacios para la creatividad. Y no sé, quería preguntarte, sé que es una pregunta muy amplia, pero siempre hablamos de esto y tiene que ver también con, yo diría, con la paciencia, con darles a los niños y a las niñas tiempo y espacio, tiempo y espacio de aburrimiento para que florezcan cosas y para que haya como, sí, oportunidad de escuchar y ver lo que hay a nuestro alrededor. A veces entre tantas tareas es difícil, ¿no? Pero entonces, eso, que nos cuentes, que le cuentes al público, porque yo ya me enteré de que a veces en Chile vas a colegios, colegios o escuelas, el nombre que prefieras, y, y bueno, y además que nos cuentes si en estos tiempos de pandemia has podido tener encuentros con tus lectores o has vuelto a los colegios. Y ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando en Chile también?
Bueno, en Chile están empezando a abrir las escuelas físicas, pero yo he tenido la suerte de poder seguir haciendo los encuentros con los niños por Zoom. Cada los miércoles yo los dedico a reunirme con la escuela, casi por la mañana y por la tarde. Tengo un día fijo y es un día que espero mucho. Ujú, Es un programa bien bonito con los de tercero básico, que son como 8 años, de cuentos y derechos humanos, y un taller literario con adolescentes. El encuentro con los niños de tercero es solo una vez con cada grupo, pero el taller de adolescentes ya lleva un tiempo, todo el tiempo de pandemia, justamente porque fue necesario hacer de la literatura también algo que nos diera espacio para acompañarnos. Los adolescentes lo están pasando súper mal, lo siguen pasando, los pilló en una etapa especialmente intensa, esto de ujú. la pandemia, entonces necesitaban espacio, y si la literatura puede ser una excusa para darles ese espacio, para mí genial. Para mí genial, no me importa si no salen de ahí grandes lectores o no salen grandes escritores, pero sí tuvimos ese tiempo y nos juntamos a hablar de poemas, a escribir los propios poemas, y yo creo que eso para mí, lo mismo de la escuela, yo no soy de la visión de que la literatura sea una cosa como que está por acá y la escuela tiene que ir por allá. La Ujú. escuela es el lugar, como queramos o no, donde le entregamos gran parte del conocimiento a los niños, y debería ser que tratáramos de entregarle lo mejor que tenemos. Y la literatura yo creo que es algo que nosotros los que hacemos literatura estamos convencidos de que es algo bello, algo hermoso, entonces debería estar a disposición de los profesores, no estar diciendo que una cosa va por un carril y otra va por otra. Yo nunca he entendido esa pelea que hay como de hacer una literatura que fuera casi pura, que fuera solo Ujú. estética. No, ojalá que sea bien, que se ensucie con las manitos de los niños que siempre están un poco sucias, como ojalá que sirviera también para enseñar matemáticas. Sí. Y tú desde el otro lado, tú como, no voy a decir la palabra estudiante, porque estoy pensando en otro momento de tu vida, pero estoy pensando en tu momento vital de ser, por ejemplo, becaria de la Fundación Neruda y de formarte con poetas como por ejemplo Floridor Pérez en Chile. También quería que nos contaras un poco desde ese lado, ¿no? Como Ujú. darle la vuelta y hablar de tu vida en los talleres y ese encuentro con otros autores, cómo funciona. Sí, para mí fue muy importante el espacio de taller, porque fue en ese espacio donde yo me di cuenta que había gente para la que la escritura y la lectura era tan importante como para mí, Ujú, como que ahí yo sentí que encontraba gente parecida, a que le gustaba tanto la literatura como a mí. Y también fue un espacio en que yo aprendí a recibir críticas, que fue muy importante, porque después me da cuenta que esto también tiene harto que ver con ser, como persistir, aunque te digan que no, como me decía al principio, que la poesía rimada era lo que le gustaba a los niños, y si yo no hacía poesía rimada, entonces yo no servía para esto. Bueno, en el taller literario uno escucha muchas críticas, uno va con sus poemas pensando que están tan bien, pero los compañeros te dicen, no, 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 esto no funciona por esto, por esto, por esto. Y hay gente que estás leyendo también, entonces que tú mismo lo sientes como que tienen algo que decir al respecto de los textos. Entonces ese espacio como de aprendizaje y de escuchar la crítica, enojarme y volver de nuevo a tomar el texto, porque en realidad por algo había aparecido esa crítica, a mí me hizo súper bien. Yo soy súper flexible a la corrección de los textos, por ejemplo. Como a mí me sirven las lecturas de otros, he aprendido que no son buenas en cualquier momento del proceso creativo, pero lo he ujú, aprendido confundiéndome mucho cuando he pedido a mis amigos que lean los textos en un momento muy inicial, ujú. porque claro, todavía ni tú sabes lo que quieres decir, entonces si se lo da a leer a otro y empiezas a tomar esas opiniones y a tratar de integrarlas, te empieza a quedar una especie de libro como demasiado desordenado o que quiere decir lo que quieren decir los demás, pero no lo que quieres decir tú. Entonces he aprendido que hay momentos para pedir la lectura a otro, pero que siempre es buena la lectura de otro.
Y eso me lo enseñó el taller. Para contarles a los que nos están oyendo un poco, María José, antes de empezar a escribir, digamos, a escribir literatura, María José era periodista y también María José se formó como periodista y después estudió una maestría, un máster, magíster le dicen en Chile, en estudios del Pacífico y de Asia, ¿verdad? Ujú. Y entonces me matarían si yo no preguntara. ¿Por qué estudié También, eso? bueno, por un lado, porque estudiaste eso, ¿qué pasó? Y qué le aporta a tu escritura o cómo sientes que tu escritura tiene algo de lo que tú tomas o que te inspira o algo que te asombra. Por ejemplo, me han hablado mucho de la influencia del haiku en tu trabajo. Em, pero también en alguna entrevista leí que explicabas que tú no escribías haiku. Entonces, sí, entonces quería que habláramos, pero me encanta como tú misma estás planteando la pregunta, ¿no? ¿Por qué estudiaste eso? ¿Cómo llegamos a Asia? Sí, Bueno, desde sé que Chile Temuco, está en el desde Temuco. Pacífico, pero ¿cómo damos la vuelta? Sí, fue una cosa así súper azar, porque yo tenía un tío que tenía una biblioteca y que en un momento regaló los libros, decidió que ya no quería tener más libros y los agrupó por país y a mí me regaló los libros de Japón. Y esto fue en mi adolescencia y yo quedé, pero totalmente impactada con los libros japoneses. Había libros de Mishima, de Kawabata, era una estética muy distinta a la que yo estaba acostumbrada en mi adolescencia. Y me marcó mucho y seguí buscando por ahí, como además tenía, en ese tiempo no había mucha publicación de libros japoneses, eh, no había muchas traducciones, también adquirieron eso como que era una cosa que yo si encontraba tenía suerte. Así que yo donde iba andaba buscando en las librerías de viejos si tenían algún japonés y, y se volvió, y nunca dejé de leer eso. Entonces también creo que hay un cierto ritmo que yo lo saqué de ahí, me alimento mucho de ahí, de la forma de contar, tal vez no tan marcada esa, como esas novelas en las que no pasa nada, a mí me encantan. Esos textos en los que parece que no pasa nada, a mí me fascinan y yo creo que eso viene de ahí, porque uno también va armando si bien yo no estudié literatura, esa ha sido mi escuela de literatura. Sí, eso, Entonces, de ahí era donde íbamos a redondear y a volver al tema de que no estudiaste literatura, estudiaste otra cosa, pero a través de los talleres también llegaste a la literatura. Porque, porque me interesa también pensar en este camino de tu vida, este es uno de muchos caminos, porque no sé, a lo mejor esos libros decidieron irse contigo, ¿no? A lo mejor, si la explicación que tienes es tan misteriosa como la que tienes, ¿no? Que por alguna razón tu tío te regaló esos libros. sí, porque Eh, había también otros libros de rusos, ingleses, entonces digo, tal vez habría cambiado mi dirección totalmente si me regala, por ejemplo, los libros franceses. Pero claro, como fue estos japoneses, me marcó un poco ese regalo, me esos marcó muy libros fuertemente. Sí, ellos salieron a buscarte, esos libros fueron a buscarte. Creo que te sí, encontraron en el sí. momento perfecto. También escribes, por ejemplo, he visto que escribes prólogos e introducciones a la obra de varios de estos autores japoneses que te interesas. ¿Cuál nos recomiendas especialmente a los lectores que te estamos oyendo, que ya te puedes hacer una idea de que son lectores de diferentes edades, pero lectores sensibles, lectores interesados Ujú. en la sensibilidad, en los objetos, en lo que nos dicen? Pensando en para todas las edades, porque nos pueden estar escuchando niños o grandes, pienso que Kaneko Misuzu, una poeta japonesa, puede ser una entrada preciosa a la literatura japonesa. Ella tiene una antología que se llama El alma de las flores. A los que les gusta ya la novela, a la gente ya más joven, puede ser Kitchen, de Banana Yoshimoto, que Ay, también sí, ese me sí lo vi. encanta.
sí, es muy lindo. Y a los que quedan, sí, más clásico, puede ser Natsume Soseki, Kokoro, Ujú. por ahí yo diría. Bueno, muy buenas recomendaciones. Y por último, ya para despedirnos, muchas gracias a todos los que nos han acompañado todo este tiempo, gracias a nuestros computadores y a nuestras cosas que nos permiten estar aquí. Gracias a María José, gracias a la Feria del Libro por invitarnos. ¿Y qué les dirías a tus lectores de todas las edades sobre los fantasmas? Sobre los fantasmas, yo les diría que tal vez les tenemos miedo porque no los escuchamos mucho tal como hacemos con las cosas, pero un fantasma puede ser una presencia bondadosa, un monstruo puede ser una presencia bondadosa en nuestra vida y yo creo que por algo se nos aparecen, así que eh, por algo aparecen tanto en los libros de niños, tanto en ese arquetipo del fantasma, el monstruo. Hacerse amigo del monstruo que también tiene su belleza. Es bonito porque ahora que te veo en este cuadrado en el que estás, claro, hay una pequeña luz blanca al lado de tu ventana Sí. y me hace pensar mucho en esos juegos de luz y oscuridad con los que empezamos cuando estábamos leyendo Cuando fuiste nube. Ahí está mi Em, fantasma. claro, está por todas partes. Yo también ahora estoy sintiendo como que tengo una luz blanca encima de la cara, entonces puede ser el mismo. Pues muchas gracias, María José, por haber estado en Filbo. Muchas Muchas gracias a gracias ti, a todos Isabel. ustedes. Nos pueden, bueno, mientras esto se transmite, en los comentarios nos pueden escribir qué libros de María José les interesan. Y aquí los libreros de toda Colombia vamos a estar contestándoles dónde pueden conseguir los libros de María José. Porque lo mejor de estos encuentros es después salir a leer los libros completos de un autor que nos ha gustado mucho. Entonces, esa es la invitación. Muchas gracias, estoy muy feliz de haber hablado contigo. Yo también, muy feliz. Muchas gracias, Isabel, por esas preguntas Bueno, tan bonitas. gracias a ti. Gracias a la Chao. feria. Gracias.